Amado Señor, nos acercamos en esta hora para darte gracias, Señor. Gracias por tu bendito amor. Gracias porque tú eres, Señor. Santo, 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 Señor. Te pedimos que tú nos permitas avanzar en este camino, que es un camino eterno, Señor. Y ayúdanos a que siempre estemos atentos, despiertos, para poder escuchar tu voz. Frente a todas las voces que escuchamos, Señor, de la religión, de la filosofía humanista, de todas las voces que escuchamos, aún de nuestro corazón, de nuestros sentimientos, que podamos estar atentos primeramente a tu voz, a tu palabra. Ayúdanos, Señor. Permítenos no caminar aislados, solos, sino unirnos a una congregación. Y qué bendición que ahora el tiempo que tomábamos para poder transportarnos lo podemos usar para estudiar. Gracias, amado Señor. Ayúdanos en esta tarde, especialmente con esta carta a Santiago, de Santiago, para las 12 tribus. En nombre de Yeshua. Amén y amén. Muy bien. Vamos adelante entonces con la carta de Santiago para las 12 tribus de Israel. Esta carta es hermosa, hermosa, hermosa. Y pues vamos directamente a la carta. Muy bien. La carta de Santiago para las 12 tribus. Un repaso rápido. La carta de Santiago lleva el nombre de Santiago porque lo gentilizaron, es decir, le cambiaron el nombre de Jacob, que es el nombre original de Santiago, por justamente le aumentaron el sant para llamar justamente Santiago. La palabra Jacob viene la palabra Jacob viene del hebreo, pero esta palabra Jacob en el latín se dice Tiago, y es justamente también en el lenguaje de los portugueses. Entonces, esta palabra más el sant que ponen especialmente los romanos, hace que se una Santiago o San Yago, de donde sale Santiago. En otras palabras, al poner Sant, y justamente dejaron a Santiago, a Jacob a Tiago, con este Sant, y de esa forma es que todos conocemos esta carta de esa manera. Santiago capítulo 1 dice así, versículo 1 al 4. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Muy importante. A las 12 tribus que están en la dispersión. Salud. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales sin que les falte cosa alguna. Nada más es un repaso. Entonces, para entender esta carta, todos necesitamos contexto. No vas a poder entender la carta de Santiago si no tienes el contexto. El contexto te va a ayudar a ver las cosas como debe ser. Y para nuestro contexto vamos a poner primeramente el orden de los libros de la Biblia de acuerdo a lo que nos han presentado justamente en las Biblias que tenemos actualmente. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia en el Nuevo Testamento? Me refiero al Pacto Renovado. El Nuevo Testamento es Mateo. Y luego viene Marcos, Lucas y Juan. Este orden es un orden obviamente modificado. Y eso es necesario para ordenar las escrituras. Lo mismo pasó con el Antiguo Testamento, mal llamado así. Lo pusieron en ese orden por causas de separar como por grupos los libros históricos, los proféticos, etcétera. Entonces, todo hicieron por orden, pero cuando uno ve cronología, se da cuenta que las cosas son distintas. Eso es importante entender. Cuando ves cronología, las cosas cambian. Y en la cronología está dejada una huella. La huella de cómo avanzar. La huella de qué pasos seguir. Esa huella nos ayuda a no perdernos cuando leemos el resto de la Biblia. Entonces, ¿cuál es esa huella? Pues en el caso del Nuevo Testamento, la huella la tenemos con el libro de Santiago, porque Santiago es la primera carta escrita, la tenían como escrita la carta de Santiago, la primera, me explico, esta es la primera carta que se escribió alrededor del año 40 al 49 después del Mesías.
Y esto justamente ya nos deja una huella sumamente importante. Y si se dan cuenta en este orden que estamos viendo ahora de los libros de la Biblia, existe de referencia otra huella, y es una huella profética, la restauración de Israel. Esto es importantísimo entender. La restauración de Israel que se iba a cumplir a partir del Mesías, porque el Mesías vino a restaurar las dos casas. Y uno piensa que todavía no se han restaurado. No, él vino a comenzar la restauración para cumplir las profecías que más adelante les voy a dejar saber. Pero para entender eso, justamente es necesario saber que la primera carta que tendríamos que saber todos los que nos decimos creyentes es la carta a Santiago. Esta carta nos ayuda a poner los pies en la tierra para que nuestra fe no sea subjetiva, sino una fe objetiva, no sea una fe mística, misteriosa, filosófica, donde viene alguien y te dice, el Señor me dice, no, sino sea una fe que diga, la palabra de Dios dice claramente, y tú lo puedas verificar, no solamente con la Biblia, sino también con la historia. A eso viene Santiago, a ponernos los pies en la tierra y así después avanzar en el resto de los libros de la Biblia. Si tú no conoces Santiago como la base o el primer libro que deberíamos conocer, es como que el Nuevo Testamento no lo vas a poder comprender tal como es el propósito del Nuevo Testamento. Porque esta carta ya dice para quiénes son las demás cartas. Esta carta dice y está dirigida a las 12 tribus que están en la dispersión. ¿Dónde? En todas las naciones. Entonces, este es el orden que tendríamos que nosotros saber. No hablo más en esta parte porque ya lo explicamos. Recuerde bien, nada más, si usted no conoce esta carta de Santiago, se está perdiendo de algo hermosísimo. Por eso estoy repitiendo una vez más. Ahora, hay profecías de restauración sumamente importantes que tú y yo tenemos que saber. Si alguien te pregunta y te dice, ¿cuáles son las profecías más importantes que tú estás esperando para estos últimos tiempos? Pues la respuesta es muy sencilla. Son las profecías de restauración. Recuerde eso. Se cumplieron las profecías que revelaban al Mesías. O sea, ya no hay duda quién es el Mesías. El Mesías es el que cumplió la Pesaj, es el Cordero de Dios. El Mesías fue enterrado sin pecado, fue al Seol y no lo pudo retener el Seol. El Mesías resucitó y el Mesías mismo confirmó la ley del Señor, volviendo a darnos la revelación de la ley en Hechos capítulo 1, en Hechos 2, cuando llegó el día de Pentecostés. Entonces, eso ya está confirmado, esa profecía acerca del Mesías ya está confirmadísima. Ahora estamos hablando de las profecías de restauración, cuando el Mesías va a volver, pero ya no va a volver como un corderito, él va a volver a poner en orden las cosas. Él va a volver ya para poner los dos palos unidos. Es lo que él hizo literalmente, se va a hacer ahora físicamente. Es decir, se va a hacer realmente con las 12 tribus. Se van a unir las 12 tribus, las tribus de Judá y las tribus de Efraín. ¿Qué es lo que sucede en este momento? Si tú preguntas, si tú das un recorrido por todo lo que está pasando en el mundo de las iglesias judías, judío-mesiánicas, especialmente en esos dos grupos, las iglesias cristianas lamentablemente ni siquiera están compartiendo lo que realmente está pasando según las escrituras. Están perdidas la mayoría, lamentablemente, más del 95% ni siquiera saben la revelación de las 12 tribus. Aunque ahora hay pastores que están despertando, pero están preparando a sus ovejas para ir en contra de los disque judaizantes. Entonces tú y yo tenemos que ahora prepararnos como nunca antes, porque te vas a dar cuenta de que en este proceso no perteneces ni a los judíos, ni a los cristianos. No perteneces a nadie, porque es así. El Mesías, cuando vino, levantó un grupo que no se identificaba con nadie, porque los judíos querían retomar el gobierno a la fuerza. El grupo de cristianos filósofos que salieron querían todo por gracia.
Entonces llega un punto en el cual, ¿a dónde pertenezco? Es ahí donde tú te das cuenta que no pertenecemos a ninguno de los grupos religiosos, sino pertenecemos a un país, a un reino. Y este reino es el que está en violencia. ¿Recuerdan ustedes? El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Tú perteneces a ese reino. Por eso es que prepárate, ¿eh? Porque va a haber violencia. Y no es una profecía, estoy confirmando lo que las escrituras dicen. Dice que si ustedes quieren ser hombres piadosos, van a tener que pasar por muchas tribulaciones. Va a haber pruebas. Santiago mismo lo dijo. Entonces, como vienen pruebas, estas pruebas, de verdad les digo, hermanos, inicialmente no van a ser de persecución física. Son pruebas de persecución ideológica. Escúcheme bien esto que le voy a decir. Pruebas de persecución ideológica, es decir, lucha de ideas. Usted y yo tenemos que prepararnos para defender la fe. Para eso es la carta de Santiago, para ayudarnos a saber con quién pelear, con quién debatir y con quién no debatir. Ya les dije algunas veces, yo no voy a debatir absolutamente con nadie que por lo menos no respete la Torá, porque sería injusto que debata con alguien o que entre en una discusión con alguien que ni siquiera sabe lo que es la Torá. Es injusto. Es como tú tratar de discutir con un estudiante de arquitectura frente a un arquitecto que tiene 10, 20 años de experiencia. O sea, no vas a poder, no hay forma. Porque para el estudiante de arquitectura las cosas parecen simplemente en planos, pero para el que ya vivió haciendo casas, haciendo diseños, las cosas son diferentes. Entonces no se puede. Entonces tendrías que esperar que por lo menos ese estudiante se gradúe al nivel básico. Por eso es que también damos el curso básico. Cuando uno ya entiende Torah, pues ya se puede debatir con ideas. Ahora, prepárate porque realmente se está levantando muchas cosas en estos tiempos para que tú dudes del camino en el cual estás. Y pues no hay otra manera de que tú te prepares. Nadie más puede hacerlo por ti. Para eso es esta carta de Santiago. ¿Y cuáles son las profecías más importantes de estos últimos tiempos? Pues son las profecías de restauración. Estas profecías dicen que el papá va a reunir a sus hijos. ¿No es una profecía importantísima? Les he repetido varias veces, ¿qué pasaría si tú perdiste a tus hijos y los encuentras después de 30, 40 años y ya sabes cómo reunirlos? Eso sería tu sueño, eso sería tu deseo más grande. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, estas profecías de restauración tienen que ver con la restauración de Israel, no de la church, no de la iglesia o de lo que hemos creado. Ninguna religión va a ser restaurada porque Dios no restaura religiones. Dios restaura personas. Dice aquí Romanos 11 del 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Este misterio yo no lo entendía, hermanos, hace 5 años. No lo entendía. Y nunca me lo han enseñado. Y muchos pastores, muchas personas que están alrededor de las iglesias no lo entienden porque es un misterio. Este misterio ya se ha revelado a partir de Yeshua, pero no todos hemos podido ver. Si yo veo ahora, es gracias a que en mi corazón había un deseo de buscar la verdad y en mi caso vino un cáncer y el cáncer me hizo ver mi vida frágil y es ahí donde yo le pedí al Señor en oración, revélame tu verdad. Y es ahí donde me presentaron o empecé a buscar y encontré, descubre la Biblia, me conocí con Yosef y él me conectó con todo y pues ahora puedo ver como nunca antes en mi vida este misterio revelado. Dice, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. Esto está hablando a los judíos. Aquí dice, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Está hablando a los judíos, recuerde eso. O sea, los judíos, Israel, que también se llama Judá, no pueden ver esto. Solamente los judíos mesiánicos, obviamente, pero los judíos que no respetan al Mesías no pueden ver esto. Y ellos mismos están levantando, ahora se están inventando algo nuevo, que tú lo vas a escuchar más adelante, se llama el grupo de los noágidas. Y eso es una cosa tan absurda que ni les recomiendo que lo investiguen todavía, pero después lo van a tener que hacer. En otras palabras, este endurecimiento hace que justamente los judíos crean que ellos son los únicos herederos de la verdad. Pero
Esto va a ocurrir, coma, dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Esto está escrito en Isaías 59:20. Se está cumpliendo esta profecía. Que apartará de Jacob la impiedad y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En otras palabras, ahorita los judíos, especialmente los que no ven al Mesías, no ven lo que está ocurriendo como debe ser. El cristianismo en general tampoco ve. Ese es el problema ahorita. Pero tú y yo que ya vemos que no es por gracia solamente y que la gracia de la cual hablamos, si no transforma tu carácter, no puede salvar tu alma. Entonces necesitamos entender este misterio. Y para entender este misterio, se los he puesto como en un semáforo. Fíjese bien, aquí. La parte roja dice que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Los judíos no pueden ver, muchos cristianos no pueden ver. Ambos son Israel, porque todo cristiano que cree en Cristo es linaje de Abraham, de acuerdo a Gálatas 3:29. Si uno ya cree en Cristo, aunque sea el Cristo católico, aunque sea el Cristo de Iztapalapa, aunque sea el Cristo negro, aunque sea cualquier Cristo, tú ya tienes un interés por Cristo, pero no se te ha revelado todavía el Cristo judío, el Cristo bíblico, el Cristo del primer siglo. La mayoría conoce al Cristo del tercer siglo, el Cristo que creó Constantino, y es por eso que no pueden ver. Este endurecimiento es con todos los que son judíos y aquellos que también son, entre comillas, cristianos que están construyendo una religión. No pueden ver, pero dice, hasta que, esta es la parte amarilla, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, o sea, hasta que los gentiles entren al camino. Tú y yo éramos gentiles. Todavía no hay la plenitud de los gentiles. Me explico, todavía no hay, pero estamos empezando ya, cada vez somos más. Y Dios no necesita miles. El Señor necesita solamente una familia para transformar el resto de la humanidad. Y esa familia puede ser tú, para tu familia extendida. Por eso les digo, 3 meses tenemos hasta las fiestas del otoño para sembrar la semilla. Y dice, y luego, luz verde, todo Israel será salvo. O sea, el reino de Dios es Israel, el reino de Dios será salvo. Esta profecía es sumamente importante. Esta profecía la puedes encontrar en muchos lugares en la Biblia. Aquí solamente Pablo está revelándonos que él está hablando de la profecía de Isaías 59:20. Ahora, Jesús dijo, Yeshua dijo, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Va a unir al redil de Judá y al redil de Efraín. Ahorita si tú ves cómo está la situación mundial, no sabemos cómo. Yo no sé cómo vamos a ver, pero sí puedo entender que un día vamos a ver a los judíos ortodoxos, a todos los judíos que rechazan al Mesías, pidiéndole perdón a Yeshua, de todas las burlas, de todo lo que le dicen. Si usted escuchara todo lo que le dicen a Yeshua y todo lo que dicen a los cristianos, y los cristianos que rechazan a Yeshua, al Yeshua que dice que hay que guardar mandamientos. Entonces va a ser una restauración increíble que prepárese, hermano, prepárese porque esto está cada vez más cerca, pero esto va a ocurrir. Espero que a ti no te encuentre como en la tibieza. Espero que no nos encuentre el Señor en la tibieza. Entonces, la otra profecía que se está cumpliendo, o es la misma en realidad, es Ezequiel 37:16, la unión de los dos palos, Judá y Efraín. Lo dice Ezequiel también, la unión de las 12 tribus. Voy a adelantar esto porque si no, no me va a dar el tiempo, pero aquí está justamente como énfasis la restauración de las dos naciones. Nunca más serán dos naciones ni dos reinos divididos, y esto va a ser eternamente, se van a unir para siempre. No es que se va a unir la iglesia o la church cristiana, no, ese cuento tenemos que sacarnos de una vez porque ni siquiera está en la Biblia. Claro, si tú lees una Biblia con una traducción como la Reina Valera y todo eso, pues obviamente tú vas a entender eso, pero aún con la Reina Valera, si lees desde Génesis
hasta Apocalipsis en contexto y con cronología bíblica, se te van a abrir los ojos. Entonces, ¿cuál fue la última pregunta que le hicieron a Yeshua? Y esta es la pregunta más importante de la restauración. La pregunta fue, ¿y restaurarás en este tiempo el reino de Israel? O sea, ahora ya será la restauración. Y Yeshua dijo, no les toca a ustedes saber. Pero ¿qué pasa con nosotros? ¿Nos toca saber? Sí, esa es la diferencia con los de ese tiempo. A ellos no les tocaba saber porque no podían manejar semejante cosa. Ellos todavía tenían algo que tú y yo no tenemos. Y eso algo que tú y yo tenemos es que en nuestras manos está la historia bíblica completita. Solamente que si la lees, si no la lees, si no la estudias y te has quedado con las doctrinas que te han enseñado en tu congregación o en la iglesia donde has estado, pues no vas a ver la película en colores. La vas a ver en blanco y negro o tal vez ni vas a ver la película. Entonces, la pregunta más importante que le hicieron antes de partir a Yeshua fue, ¿cuándo será esta restauración? Pues la respuesta de Yeshua fue, todavía no hoy, hace 2000 años. Pero ahora, ahora estás viviendo la restauración. Estás empezando a ser parte de la plenitud de los gentiles. Estas profecías que son tan importantes están en Isaías 11, del 1 al 13, en Jeremías 31, del 8 al 10, en Ezequiel 36, 37, en Hechos 1, 6, y Santiago, la carta de Santiago, la confirma completita para que tú y yo entendamos que no se trata de una religión. Así que eso dice el capítulo, eso es el contexto para entender Santiago, que está hablando de la restauración de las 12 tribus dispersas. Entonces, en el capítulo 1 de Santiago, justamente, ya hemos hecho, aquí es donde esta carta está dirigida a las 12 tribus, y aquí nos dice, hermanos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Recuerdan con lo que les dije? Va a haber pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fidelidad, ¿qué va a ser probado? Va a ser probada tu fidelidad a la Torá. ¿Y saben cómo es que tú puedes caer en una de las pruebas si tu carácter sigue siendo ese mal carácter que tenías antes de comenzar a estudiar Torah? Si tu hermano o yo, cualquiera de nosotros, todavía tiene un carácter explosivo, carácter podrido, un carácter donde no te aguantas ni tú mismo a ti mismo, es que todavía no estás ni siquiera en el nivel 1. Necesitas de una vez morir a ese carácter que tienes, que no te permite ser humilde para aprender. Hoy enseñaba con los varones que 3 cosas pide el Señor de ti y de mí. Número 1 es que sepamos administrar los mandamientos, justicia. Número 2, que seamos misericordiosos con las personas que no conocen bien las cosas todavía. Y número 3, que seamos humildes. Eso es importante entender. Eso está en Santiago 1. ¿Ok? No es para todos la carta de Santiago. Recuerde, no es para todos. Por eso Lutero la quiso sacar de la Biblia. Pero quiso sacar Hebreos también. Esta carta está dirigida solamente a los dispersos de las 12 tribus que están despertando en todas las naciones. O sea, tú puedes decir aquí, esta carta es para mí. Si tú estás despertando, esta carta es para ti. ¿Y qué es lo que te invita esta carta? Es hacer teshuva. Teshuva de todo corazón. Santiago 1, 5 al 7, habíamos hablado que la sabiduría, hay 2 tipos de sabiduría, la que viene de arriba y la que viene de abajo. La sabiduría celestial y la sabiduría terrenal. La única buena es la sabiduría que viene de lo alto. La palabra éxito, usted recuerda, tiene que ver con salida. Entonces, cuando nosotros entendemos que la sabiduría nos ayuda a encontrar la salida, vamos a entender que nos ayuda a ser parte del segundo éxodo. Eso habíamos hablado la anterior semana. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un necio, un inteligente y un sabio? La diferencia es muy sencilla. El necio no aprende. El necio no quiere aprender. Así es un necio. En cambio, un inteligente aprende de sus propios errores. Aprende de sus errores, sí. Pero un sabio aprende de los errores de los demás. ¿Cuál quiere ser? ¿Cuál quiere ser? Por ejemplo, si queremos aprender de los errores de los demás, leamos la Biblia. Dios no ha ocultado los pecados de David. Dios no ha ocultado los pecados de Adán. Dios no ha ocultado ninguno de los pecados de estos hombres de Dios para que aprendamos. No por hacerles quedar mal a ellos, porque algunos de ellos sí quedaron mal porque no terminaron bien. Pero hay algunos, como el caso de David,
que terminó bien. Tuvo la actitud de Adán al principio en su malicia, pero después él como que corrigió cuando se le confrontó. Entonces, tengamos en cuenta ese principio importante. Amén. Entonces, Santiago 1:8, tenemos que ser perseverantes, no ser inconstantes. ¿Ok? Y tenemos que aprender a no ser distraídos. Eso es importante. Estamos avanzando. Santiago 1:12 al 18, habíamos hablado también. Esto el versículo 14, nada más les voy a leer aquí. Dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Déjeme explicarle aquí. Olvídese de culpar al diablo. Olvídese de culpar a los demonios por sus problemas. Ellos prácticamente son secundarios. No digo que no pueden hacer daño, pero olvídese de que ellos son los primeros culpables. Primero revise su vida, porque en su vida hay algo que se llama Yetzer Hara, que es la concupiscencia. O sea, lo que hay dentro de nosotros, esa inclinación al mal, es el problema que tenemos. Por eso es que tenemos que tomar nuestra cruz y morir cada día. Porque esta concupiscencia, que significa codicia, nos hace pecar todo el tiempo. Así es que no le culpe al diablo. No le culpe al diablo. Generalmente, es decir, 99% de posibilidad es que usted es el responsable de ese pecado. Tal vez el 1% Satanás, porque él te va a destruir, te quiere hacer daño, pero Dios ha regulado tan bien todo que no le puedas culpar al diablo por tus problemas. No, porque ¿cómo le puedes culpar a uno que ya está culpable? No le puedes culpar a un culpable y además culpable por Dios mismo. El diablo ya está condenado. Él no tiene más que obedecer a Dios. Así que tú, hermano, no le culpes. El culpable eres tú, soy yo por nuestros pecados. Santiago habla de eso. O sea, cada uno es tentado por su propia concupiscencia. Olvídese de culpar al poste si usted se ha chocado. Finalmente, en el capítulo 1, dice, la ira del hombre no va a cambiar las cosas. Por más que tú grites, zapatees, no vas a cambiar tu carácter ni el carácter de tus hijos, sino más bien vas a ser un mal ejemplo. Seguimos avanzando en el capítulo 2. Recuerde, capítulo 2. Capítulo 2. Habíamos hablado de que, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Eso habla el capítulo 2. Que no tengamos como preferencias, ni vivamos por apariencias. Eso habla una parte del capítulo 2, porque Dios aborrece eso. A Dios no le gusta que nosotros hagamos acepción de personas. Eso no está bien. Más adelante en el mismo capítulo 2 dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Esto lo usan muchos para decir que por causa de esto mejor no guardo la ley porque pues si rompo en un punto, yo ya estoy pecando. Y muchos me han hecho la pregunta a mí, ¿has pecado en esta semana? Yo les digo que sí he pecado, entonces tú no puedes para nada guardar toda la ley. Pero mi intención no es guardar toda la ley en un día. Mi intención es aprender poco a poco a guardar la parte de la ley que a mí me corresponde. Y eso me va a llevar toda mi vida. Y si el Señor me lleva más temprano, hasta donde llegue, esa es la parte que el Señor quería que yo guarde, o quería que yo aprenda a guardar. Pero no vayamos a ser como esos niños rebeldes que dicen, no, como no te agrado, como no te gusta cómo tiendo la cama, nunca más voy a tender la cama. O sea, como fallas en un punto, entonces ya no quieres guardar la Torah. Eso no es correcto. Eso es entender la Biblia de manera inmadura. Aquí no está hablando de que como nadie cumple, nadie puede guardar todos los mandamientos, entonces mejor no los guardamos. Aquí está hablando prácticamente de que el asunto no es fácil. Hermanos amados, no es fácil seguir a Dios. No es fácil. Si no te lo dijeron, hoy te lo digo. Pero ¿acaso es fácil vivir sin Dios? Pues no necesito decírtelo.
No necesito decírtelo porque tú sabes que eso es peor. Así que, ¿cuál de las dos cosas vas a escoger? Si ambas son difíciles. No vaya a creer usted que conocer a Dios es simplemente sentarse en la iglesia y escuchar un sermón. Ni aquí, ni en ningún lugar vas a crecer. Conocer a Dios, dices, escudriñen las escrituras porque ellas les revelarán la vida eterna. ¿Me explico? Entonces, necesitamos estudiar, necesitamos aprender a no estar pensando que no hay que guardar la ley porque cualquiera que ofende en un punto ya perdió la carrera. No, esta es una maratón. El asunto es que te mantengas en el camino. Y Santiago capítulo 2, versículo 14 al 19, dice, ¿de qué aprovechará alguno si tiene fe y no tiene obras? O sea, si tu fe es teórica, ¿de qué va a aprovechar si no tienes acciones? Porque el modelo de Dios no es que pensemos en hacer el bien, sino es que hagamos el bien. No sé si se entiende la diferencia. Pensar hacer el bien, todo el mundo lo puede hacer, pero hacer el bien, eso es como dicen algunos, eso ya es con guitarra. Estilo de vida en el reino de Dios implican palabras más acciones. Eso dice Santiago. Eso dice Santiago. Y eso es lo que deberíamos hacer. ¿Acaso esa fe podrá salvarte? Esa fe de palabras, esa fe religiosa, esa fe mística, no va a salvar a nadie. Hoy puse un dicho en Facebook, digo la anterior semana creo, que decía, si la gracia no cambia tu carácter, esa gracia no te podrá salvar. Sí, somos salvos por gracia, pero ¿qué es lo que se salva de nosotros? Se salva nuestra alma, o sea, nuestras emociones, nuestro mal carácter. Eso es lo que está siendo transformado. Imagínate tú decir, soy un hijo de Dios y tienes un carácter como hijo del diablo. O sea, para nada eso tiene congruencia. No puedes mezclar el bien con el mal. Por lo menos tienes que ser humilde en decir, Señor, todavía necesito cambiar. Entonces empiezas a frenar tus malas actitudes, porque si no le pones freno a eso, pues tu estilo de vida no refleja el reino de Dios, refleja otra cosa. Voy a avanzar y voy a avanzar. Había hablado de la fe de los demonios, eso no necesito ampliar, no es necesario porque quiero llegar al capítulo 3, que ya me falta poquito. Y bueno, la fe sin obras es muerta, esa es la conclusión de Santiago. Mas quieres saber, dice hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar. Y esto es bien interesante. ¿Cuándo ocurrió esto? Esto ocurrió en Génesis 22. Escuche bien esto. Pero Dios le prometió a Abraham, cuando todavía no tenía su nombre, que él iba a ser bendecido por todas las naciones, bendecido y que a través de él todas las naciones serán bendecidas. Pero le confirmó 10 capítulos después, porque la historia de Abraham es el capítulo 12. Estamos hablando de más o menos 29 años, más o menos 25, 29 años, Dios le confirma a Abraham la fe. Es decir, le dice, ahora sí puedo ver que tu fe es verdadera. Así que tú y yo, hermanos, no creo que nosotros tengamos que pasar 29 años o 20 años, porque Abraham vivió 175 años. ¿Me explico? Dios es proporcional. Nosotros ya no vivimos 175 años. O sea, Dios también se está revelando más. Abraham no tenía la revelación que tú y yo tenemos. Abraham no tenía los dos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, mal llamados así. Abraham no tenía nada. Por eso es que le tomó tantos años tal vez. Pero al final, ahora, nosotros no tenemos excusa. Así que nuestra fe no puede ser una fe teórica, no puede ser una fe muerta, tiene que ser una fe viva. Y aquí vienen muchos ejemplos. Asimismo, por ejemplo, el caso de Rahab, versículo 25, la ramera, no fue justificada por las obras. Las obras justifican si eres salvo o no eres salvo. No te salvas por obras, pero las obras son la evidencia de cómo es tu fe, si es muerta o una fe viva. Y recuerden, cuando el juicio venga a las 7 iglesias son juzgadas por sus obras, ¿ok? ¿Cuáles son esas obras de fe que tenemos que hacer? Bueno, ya les di algunos ejemplos aquí. Según la teología
Bautista, las buenas obras son consecuencia de la salvación y no de su justificación. Son el signo de una fe sincera y agradecida. Incluyen acciones para la gran comisión, es decir, evangelismo, servicio a las iglesias y caridad. Sí, las iglesias bautistas son misioneras a todo dar. Envían misioneros por todo lado. Esas son obras de justicia para ellos. Pero nada que ver. Esas no son las obras de justicia que habla la Biblia. ¿Me explico? Las obras de justicia que habla la Biblia tienen que ver con acciones que hacemos para aprender a guardar los mandamientos de Dios. No los mandamientos de nuestra denominación o de nuestra religión, sino los mandamientos de Dios. No porque vayas a la China de misionero, al África de misionero, envíes dinero a todo el mundo, tú crees que vas a comprar la salvación del Señor o crees que así vas a agradar a Dios. No te equivoques. Dios se agrada cuando sus hijos le obedecen. Le obedecen según lo que Él ha mandado, no según lo que te han dicho. Tú tienes que confirmar lo que yo te estoy diciendo también. Perdóneme que ando un poco emocionado, pero bueno, esta es una palabra que no la podemos predicar de otra forma. Bueno, entonces, sigamos avanzando. Entonces, tengamos cuidado. Aquí estamos ya en el capítulo 3. Claudia, desde aquí ya puedes tomar las fotos. Capítulo 3, que es lo último que habíamos prácticamente avanzado. Entonces, aquí empezamos con algo ya que es fresquito para ustedes. Y pues, en el capítulo 3 de Santiago, lo primero que dice es, estamos en el capítulo 3, recuerde, si quiere puede abrir su Biblia, dice así: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Fíjese bien. Aquí Santiago nos está poniendo nuevamente los pies en la tierra. Si usted quiere ser maestro, tenga cuidado. Mucho cuidado, porque aquí estás arriesgando tu futuro, porque si no eres un maestro conforme a la palabra, vas a recibir mayor condenación. Y fíjese lo que Yeshua dice en Mateo 23, del 8 al 12, y dice así: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, pero ustedes no quieran que se los llame rabí, dice más adelante. No quieran que se les llame maestro, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros son maestros. Y no llames Padre vuestro a nadie en la tierra. Imagínense, Padre Santo se hace llamar el Papa, ¿no? Porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni sean llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces aquí está hablando Yeshua de que muchos se sientan para enseñar sobre la ley, la Torá y todo eso. Habla de los que enseñan Torá. Ni siquiera menciona a los que no enseñan Torá. Ellos ni siquiera llegan a la talla de maestros, porque no enseñan lo que dice la Torá, enseñan otras cosas. Ellos están en otro evangelio. Si alguien que te enseña no te enseña la Torá como base, está en otra cátedra. Ni siquiera está en el nivel como para que este versículo se aplique a ellos. Este versículo se aplica a todos los que están enseñando sobre la cátedra de Moisés. ¿Y qué es la cátedra de Moisés? Es simplemente la silla o el púlpito, si tú quieres, donde alguien se sentaba y empezaba a abrir la Torá, abrir los libros de la Torá y empezaba a leer. Y después hacían comentarios entre ellos, y a eso se llama también ley oral. Hacían comentarios para entender mejor los versículos. ¿Me explico? Entonces, la cátedra de Moisés es enseñar la Torah. A esos maestros se refiere, porque los demás maestros que ni enseñan Torah, no sé qué pasará con ellos, pero de hecho que ellos están bastante perdidos. Bastante perdidos. Entonces ahí es donde ni menciona aquí qué va a pasar con ellos. Si no está hablando, si tú ya estás estudiando Torah, amado hermano, mira, te voy a decir esto señalándome a mí. Preocúpate de cumplir
primero tú en tu vida, en tu casa, antes de hablar a los demás. Sí, suena un poco fuerte, pero ese es el modelo de Dios. Ese es el modelo de Dios. Primero en casa, primero disipula a ese que ves en el espejo. Porque si no, tu evangelismo, tu enseñanza va a ser de papel, no va a tener sustento. Es importante entender este principio. Por eso Santiago viene y nos ayuda diciéndonos, tengan cuidado en ser maestros. Tengan cuidado porque van a recibir mayor condenación. Aquí no está diciendo no seas maestro. En realidad, todo padre de familia es llamado a ser maestro de sus hijos. O sea, no tienes opción, tienes que ser maestro. Pero no busques ser el gran maestro, el que te llamen Roé, Moré. No busques eso. Eso lo busca la religión. Olvídate de eso. Hay un maestro, hay un Padre Santo. Tú olvídate. Si vas a enseñar, enfócate en eso. Enfócate en eso. Amén. Una buena señal de que tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, es aprender a dominar nuestra lengua. Si vamos a ser maestros, ese es el requisito de aprender a dominar la lengua. ¿Alguien recuerda cuál es el primer paso en los salmos de ascensión? ¿Alguien recuerda? ¿Podría ponerlo en el chat? ¿Cuál es el primer paso en los salmos de ascensión? A ver, ¿cuál es el primer paso en los salmos de ascensión? ¡Wow! Alguien ya, ahí está, gracias al Señor, lo dijo María Luz. Aprender a cuidar la lengua. También lo dijo Arnelí, aprender a manejar la lengua. ¿Se dan cuenta? No se hagan maestros muchos de ustedes. ¿Por qué? Porque ser maestro ya es ascender hacia la presencia de Dios, porque tú no puedes hablar de tu propia cosecha. Tienes que estar en conexión con Dios. Por eso Yeshua decía, cuando estaba aquí en la tierra, él decía, yo no hablo de mis propias palabras, hablo lo que el Señor me dice. Eso hablo. ¿Me explico? Entonces, hermanos amados, Santiago nos pone los pies aquí en la tierra nuevamente. Es tremenda esta carta. Y dice, en el versículo 1, no se hagan maestros ustedes, porque recibirán mayor condenación. Y el versículo 2 dice, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Y aquí quiero decirles algo, hermanos amados. Cada vez que estás más en la Torah, aunque tú no creas, te vuelves ofensivo, burlón. Sí, eso me ha pasado y eso te va a pasar. Tú piensas que al conocer Torah ya sabes mucho, ya sabes más. Y sí, es verdad que sabes más, pero no te jactes, no te jactes, porque eso te va a hundir. Porque si tú ofendes a causa de que los otros, digamos, son gentiles o que no conocen Torah o que no guardan las fiestas y que tú empieces a mencionarles que son paganos, te estás volviendo a endurecer tu corazón. Por eso los judíos fueron endurecidos más de lo que ya estaban, porque ellos se creían los mejores en toda la humanidad. Ese es el pecado que tenía Judá, el orgullo espiritual. Así que tengamos cuidado nosotros también. No ofendamos a nadie porque sé más que el otro. Seamos humildes. Humildes quiere decir que tú sabes escuchar aún a aquel que está empezando con la Torah o aún aquel que no sabe Torah, para guiarle, para conectarle, para ponerte a su nivel. Y dice, versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Recuerdan el Titanic. ¿Sabe que llega un punto en el cual ya es tarde cambiar? Perdóneme que le diga así tan trágicamente, suena trágico, pero hay un momento en tu vida que ya es tarde cambiar, ya no puedes, porque cuando ocurrió lo del Titanic, ellos estaban confiados en que tenían el control, pero cuando se enfrentaron al iceberg, ya eso que les iba a destruir, movieron la lengua, o sea, hablaron todo lo que quisieron, movieron el timón, quiero decir, ya era tarde. O sea, va a haber consecuencias. Es como con David. Con David. Cuando David pecó, ya era
tarde. Ya era tarde. Ya no podía arreglar eso. Lo único que le quedaba a David era arrepentirse, hacer teshuva. Así que lo mismo a ti y a mí nos pasa. Llega un momento en el cual metimos la pata. Ya es tarde. Mejor que reconozcamos y no que tratemos de salvar al Titanic. No, si la lengua nos ha metido en un lío, llegó la hora de dejar de estar camuflando, dejar de estar poniendo parche aquí, parche allá, para que tú quedes bien. No, si ya te equivocaste, y eso es lo que he aprendido en mi relación con mi esposa, de verdad lo más sabio para mí ha sido aprender esto en la Torá. Cada vez que ella me observa algo, de pronto tenemos alguna discusión, entiendo que sí, tengo que aprender a pedir perdón lo más rápido posible o hacer un puente. Y ella también hace lo mismo. Qué diferente nuestro matrimonio. Diferente, cada vez está más diferente, gracias al Señor. No que peleábamos un montón, no, y mi hijita sabe, mis hijos saben, Abigail sabe, mis hijos. Cuando discutimos, sí, lo resolvemos rápido, porque esta lengua hace daño, sí, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, hacen daño, pero tiene que haber un momento en el cual tú, si ya metiste la pata, si ya te equivocaste, si tu lengua ya sacó ese veneno, por lo menos que no te lo tragues tú y los demás, sino empieza ya a sacar eso y decir, perdóname, perdóname, no vaya a pasarte lo del Titanic, no vaya a pasarte lo del Titanic. Dice Proverbios, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Tiene que aprender, tenemos que aprender. Recuerde, esto es para los que están administrando la Torá, para los que saben Torá, los que están estudiando Torá, quise decir. Dice versículo 5, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Sí, el hombre puede domar la creación, pero ningún hombre, escuche bien esto, ningún hombre puede domar la lengua. Ningún hombre, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. ¡Wow! Santiago es muy fuerte. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Amados hermanos, Santiago nos está impulsando a dejar la tibieza y aprender a ser verdaderos ciudadanos del reino de Dios. ¿Me explico? Esa es la carta de Santiago. Yo no sabía cómo resumir todo esto, pero lo vamos a tener que hacer después. Pero viene y sigue la sabiduría que viene de lo alto. Esto lo repite nuevamente Santiago y dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Aquí el estilo de Santiago es muestre con acciones, o sea, muestre por la buena conducta sus obras y sea sabio en mansedumbre. O sea, sí, muéstreme sus obras con mansedumbre, con humildad. No muestre sus obras diciendo yo porque guardo Torah, he llegado a este nivel con mi familia, tengo buenos hijos. No olvídese de eso. Sea humilde. Es por la gracia de Dios. Dice, pero si tienes celos amargos y contención y en vuestro corazón no se jactan, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no se jacten ni mientan contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos, contienda, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Esta sabiduría es pura, después es pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Sin incertidumbre ni hipocresía. Esto está. Entonces,
y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Shalom. Y quiero mostrarle esta imagen que la saqué de Mateo capítulo 7. Usted recuerda que hemos hecho Mateo hasta el capítulo 7. Y este hombre que está sobre la roca, que es el hombre prudente, estudia, que entiende lo que es la Torah, sabe quién es Yeshua, él es la roca, él está fundamentando su vida sobre la Torah, él está experimentando lo que es la sabiduría de lo alto. Y este otro hombre que está sin Torah, sin Yeshua, está con el Yeshua que da pan, está con el Yeshua del tercer siglo, el Yeshua de la religión, su sabiduría es de lo bajo. Hay sabiduría en lo bajo, pero esta sabiduría en lo bajo, la sabiduría terrenal, solo te da paz aquí en la tierra, nada más. Pero después no te lleva a la eternidad. ¿De qué le sirve al hombre ganar a todo el mundo, dice, y perder la oportunidad de entrar en la eternidad? ¿De qué le sirve? De nada. Hasta ahí prácticamente es la carta de Santiago en el capítulo 3. Y creo que hasta aquí nomás vamos a llegar porque luego viene el capítulo 4 que está fuerte, está bastante tremendo también. Pero con esto quiero dejarles, amados hermanos, que realmente preparemos nuestras vidas para tener sabiduría de lo alto. Cada día más la sabiduría de lo alto. Y sacar de nuestras vidas esa sabiduría terrenal y animal y diabólica que ha venido a través del humanismo, a través de las filosofías huecas, que no nos dan un fin eterno, sino, o sea, un fin con el eterno, sino un fin sin el eterno, sin el Señor. No queremos eso en nuestras vidas. Así que vamos a orar. Voy a pedir a mi esposa si está lista para orar. Y pues hasta aquí hemos llegado. Dale, preciosa. Amén. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por personas como Rey que nos facilitan la comprensión de las escrituras y gracias por esta preciosa comunidad que se dio el tiempo de guardar el mandamiento de estudiar tu palabra en este día de reposo, Señor. Líbranos de los deseos terrenales descontrolados antes que escojamos ser sabios, aprendiendo de los errores que nuestros antepasados sufrieron. Que tengamos una fe viva, guardando tus instrucciones, que lejos de ser una carga pesada, nos protegen. Que cuidemos de ofender con nuestra lengua y la tengamos bajo control. Gracias por lo aprendido en este día y que podamos poner en práctica a lo largo de la semana, Señor. Cada una de estas instrucciones preciosas y que vamos a seguir aprendiendo más y continuando con esta preciosa carta la próxima semana. Oramos por la paz de Jerusalén y por la salud de cada persona en esta comunidad también, Señor. Bendecimos sus vidas y te damos gracias por cada uno de ellos. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Amén, amén y amén. Gracias.